¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes para meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy especial que va a bendecir nuestras casas. El tema de hoy es: la presencia de Dios hace que tu casa sea bendecida. ¿Cuántos queremos que nuestra casa sea bendecida? Yo creo que todos estamos anhelando la paz, el gozo, la bendición en nuestra casa, pero vamos a ver a la luz de la palabra un ejemplo muy especial acerca de cómo una casa puede ser prosperada, cómo puede ser bendecida. Entonces pongamos atención aquí a la lectura bíblica en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer de los versos del 1 al 12. La lectura de hoy va a ser muy especial. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hacha, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Mire cómo iban todos gozosos cuando estaban transportando el arca de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad cayó, y ahí cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir el arca a mí, el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Mire que David quería transportar el arca de Dios, el arca del pacto, hacia su ciudad, hacia la ciudad donde él vivía, donde él estaba reinando. Algo muy peculiar pasó en este viaje, ¿verdad? En esta travesía, ya que hay un hombre llamado Usa que dice que a la hora de que los bueyes que transportaban el arca del pacto tropezaban, él intentó sostener el arca para que no cayera, y él pereció en ese lugar. Él murió. ¿Y por qué murió? Porque para aquellos hombres que transportaban las cosas de Dios, los utensilios, todo lo que se usaba en el tabernáculo de reunión, había un grupo de hombres escogidos llamados los levitas, quien eran los únicos autorizados para tocar las cosas del lugar santo, del lugar donde se adoraba y se exaltaba el nombre de Dios. Y Usa pues no era ninguno de ellos. Por lo tanto, él en esa oportunidad pues perdió la vida por no obedecer el mandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquiera puede tocar las cosas santas, las cosas de Dios, si no tiene la autorización, si no tiene la solvencia en el corazón para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí vemos una gran lección, pero sigamos adelante. Dice que el arca es el lugar, era el lugar donde aquel tiempo era invocado el nombre de Dios.
El nombre de Dios no se podía invocar en cualquier lugar, sino que únicamente en el tabernáculo de Dios o donde estaba situada el arca de Dios. Esta arca tenía pues sus características muy especiales. Eh, Tenía dos querubines, uno a un lado y el otro al otro lado, y en medio de esos dos querubines pues Dios hablaba a través de los sacerdotes al pueblo de Israel. Entonces David quería llevar esa arca hacia su ciudad, hacia su palacio, pero sucedió este accidente, ¿va? Que este hombre murió y David tuvo miedo. Dice que tuvo miedo de transportar el arca, por lo tanto él escogió un lugar a donde el arca podía ser llevada momentáneamente, ¿verdad? Por un pequeño lapso de tiempo, y fue escogida la casa de un hombre llamado Obed Edom. Fíjese que Obed Edom era un hombre que servía a Dios con todo su corazón. El nombre Obed significa siervo, fíjese. Obed Edom significa siervo de Edom. Vea usted el nombre con el cual David escogió a esta persona, ¿verdad? Simple y sencillamente el nombre dice mucho, ¿verdad? Siervo de Edom. Quiere decir entonces que cuando nosotros somos escogidos o la presencia de Dios quiere habitar en nuestra casa, nosotros debemos ser servidores, debemos ser siervos, ¿verdad? Que nos guste, que nos agrade servir a Dios, que nos guste la presencia del Señor, ¿verdad? Obed-Edom fue escogido porque tenía esas características, ¿verdad? Él era un hombre importante porque dice que Obed-Edom era un hombre que era próspero, ¿verdad? Tenía muchas posesiones y también era encargado ese de los tesoros de la casa de Dios. Miren, era un hombre de renombre, un hombre con mucha importancia, ¿verdad? No era cualquier persona, pero no solamente tenía esos títulos y esas posiciones, sino que también era un hombre que le servía a Dios con todo su corazón. Por eso fue escogido de parte del rey para que el arca estuviera en su casa mientras veían la forma de cómo ellos la iban a transportar a la ciudad de David. El arca no podía estar en cualquier lugar. Así es de que fue llevada a un lugar especial, ¿verdad? A la casa de un hombre que temía a Dios, que servía a Dios con todo su corazón. Entonces la primera interrogante del día de hoy es, ¿quieres tú que la presencia de Dios habite en tu casa? ¿Quiere usted que la presencia del Señor esté morando en su casa? ¿Cuántos hemos anhelado y dicho, Señor, yo quiero que habites en mi casa, que vengas, que me visites, quiero sentir tu paz, tu gozo, tu bendición, quiero sentir tu presencia, que mi familia sienta tu presencia? ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos anhelado? Pues así como el arca no podía ser llevada a cualquier lugar, nosotros debemos de estar preparando cada día nuestra casa para que la presencia del Señor habite en medio de nosotros. Mire, el arca llegó a la casa de Obed-Edom y ya vimos que Obed-Edom significa siervo de Edom, un hombre bendecido, un hombre prosperado, un buen administrador también. Y también algo muy especial que encontré a través de la búsqueda de estos textos, de esta palabra, es que en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 26, del 7 al 8, nos relata que no solamente Obed-Edom era el único que servía de su casa, de su familia, sino que dice que había 62 miembros de su familia que servían a Dios con todo su corazón. Imagínense, a veces pensamos que la bendición del Señor
es solamente para una persona en la casa. Es que Dios solo usa a mi papá, Dios solo usa a mi mamá, Dios solo usa a mi hermano, solo me usa a mí. No, fíjese que cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios, cuando nosotros anhelamos más del Señor, toda nuestra familia puede ser escogida para servir a Dios. Toda nuestra familia puede ser bendecida con la presencia del Señor. 62 familiares de Obed-Edom, hijos, hermanos y sus familiares cercanos, eran aquellos quienes servían a Dios con todo su corazón. Entonces, anhelemos no solamente nosotros servir al Señor, sino que nuestra familia también pueda servir al Señor, que nuestra familia pueda sentir la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Así es de que el tema de hoy es: recordemos que la presencia de Dios es la que hace que tu casa sea bendecida. La presencia del Señor en nuestros hogares es la que va a hacer que ahí reine la paz, que ahí reine el gozo, que aunque a veces hay dificultades, momentos difíciles, el Espíritu Santo es el quien va a tomar control de todas las situaciones de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, y nos va a dar la paz, el gozo que nosotros anhelamos, que visualizamos en nuestros hogares. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces habían 62 familiares metidos en el servicio. Imagínense qué bendición. Entonces yo les digo hoy que nosotros no debemos ignorar. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice: no debemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual dice está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Fíjese que la presencia de Dios antes solo se manifestaba en el arca. Fíjese, en ese lugar específico que Dios había designado para manifestar su presencia, solamente ahí se podía invocar el nombre del Señor, y no lo podían hacer todos, no lo podía hacer cualquier persona, porque ya vimos que si alguien tocaba el arca moría, porque solo eran los levitas los que eran designados para esa tarea. También solo los sacerdotes podían entrar a ese lugar y podían recibir las instrucciones que el Señor les diera para su pueblo. Pero ahora nosotros tenemos el gran privilegio, la gran bendición, que el Señor a través de Jesús, Dios a través de Jesús, nos da la participación de las promesas de Dios. Y la participación de las promesas de Dios, una de ellas es ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Mire qué gran privilegio. Ahora nosotros somos el arca, ¿verdad? El lugar donde la presencia del Señor habita o quiere habitar, ¿verdad? Es el lugar donde se manifiesta su dulce presencia, ¿verdad? Su gozo, su paz, donde nosotros nos sentimos plenos como personas, como hijos de Dios. Entonces, nosotros ahora tenemos ese gran privilegio, que somos templo y morada. Por eso dice Primera de Corintios, no debemos ignorar, hermano, no debemos olvidarnos que el Señor ahora no habita, dice, en templos hechos de manos de hombres, sino que Él habita en nuestro corazón. Él quiere habitar en nuestro corazón cada día. Así es de que si nosotros queremos que nuestros hogares sean bendecidos, que nuestra casa sea bendecida, debemos de preparar un espacio, ¿verdad? Debemos de preparar un lugar para que el Espíritu Santo venga, se manifieste, se mueva en medio de nosotros, de nuestra familia, que en nuestros hogares reine la paz, la alegría y el gozo. Yo creo que ese es el anhelo ferviente de todas las familias.
Pero debemos de prepararnos, ¿verdad? Debemos de prepararnos cada día para poder recibir esa presencia, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Un Dios santo, ¿verdad? Él habita en el lugar donde uno se esté apartando para Él, ¿verdad? Donde uno se esté santificando. Santificado quiere decir apartado, ¿verdad? Nosotros debemos apartarnos de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan para que su presencia habite en medio de nosotros. Eh, He escuchado de muchas personas que después de una oración, después de exaltar a Dios, empiezan a maltratar a su prójimo, empiezan a maldecir. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será que la presencia de Dios puede habitar en ese lugar? ¿Será que la presencia del Señor se agrada de estar en ese lugar donde después de invocar su nombre se insulta, se maldice, se maltrata, ¿verdad? Yo creo que no es grato para el Señor estar en un lugar. Si nosotros vamos a visitar a alguien y nos tratan mal, nos humillan, nos insultan, ¿será que es grato para nosotros estar en ese lugar? Yo creo que no, porque nos gusta ser bien tratados, nos gusta ser bien atendidos, ¿verdad? Que nos atiendan con aprecio, con cariño, con respeto. Y así es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros debemos de preparar un lugar especial limpio de cualquier clase de contaminaciones, de pecados, porque Él es santo. Así es de que el Señor, cuando el Señor bendijo la casa de Obed-Edom, dice que el arca estuvo durante 3 meses en la casa de Obed-Edom, y dice que Dios bendijo en gran manera la casa de Obed-Edom, y no solamente su casa, o sea, su familia, sino dice que todo lo que él tenía fue prosperado, fue bendecido. Fíjese que hay muchas áreas en nuestra vida que a veces no vemos los resultados que nosotros queremos. Nosotros muchas veces nos frustramos, nos sentimos mal porque hay muchas cosas que no salen bien, porque hay muchas cosas que no mejoran, pero tal vez nos hemos olvidado que es el Espíritu Santo el quien va a obrar, el quien va a trabajar. Nos hemos olvidado de orar, de pedirle al Señor con todo nuestro corazón y dejar que Él haga las cosas. Fíjese que cuando usted y yo metemos nuestras manitas, como lo hizo USA para tocar ahí lo santo, lo de Dios, cuando nosotros queremos meter nuestras manos para arreglar las cosas, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas cosas empeoran en lugar de estar mejor. Entonces dejemos que la presencia del Señor, que el Espíritu Santo sea el que prospere nuestra casa, sea el que tome el control de nuestra casa, de todos los miembros de nuestra familia. Así es de que si queremos que nuestra casa sea bendecida, sea prosperada, dejemos que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo habita en medio de la alabanza. Alabe y exalte y glorifique el nombre de Dios en su casa. Que en su casa se oiga una palabra de Dios en lugar de estar hablando del periódico, de las noticias, de las revistas, de la farándula, de todo lo que pasa en las redes sociales, en lugar de estar dándole vuelta a todo ese tipo de noticias. Que en nuestra casa haya una palabra de Dios, que en nuestra casa haya una alabanza que exalte el nombre de Dios, y la presencia del Señor se va a manifestar en nuestros corazones, en el ambiente de nuestra casa. Va a sentir usted paz, va a sentir alegría, va a sentir regocijo. Entonces, para que la presencia del Señor bendiga nuestra casa, como bendijo la casa de Obed-Edom, que solo estuvo 3 meses ahí, mire, 3 meses, pero 3 meses bastaron para que esa casa fuera bendecida con todo y sus habitantes y con todas las cosas que habían ahí.
para que nuestra casa sea bendecida, nosotros debemos de ser siervos. Acuérdese que la palabra Obed significa siervo, ¿verdad? ¿Cuál es el siervo? Es aquel que sirve, aquel que da su esfuerzo, que da todo sin esperar nada a cambio. Así quiere el Señor que usted y yo seamos, que seamos siervos de Él, que hagamos las cosas con todo nuestro corazón para Él. Dice la palabra que nosotros debemos hacer las cosas para Dios, no a ojo, dice, como para agradar a los hombres, para caerle bien a la gente. No, sino que a Dios, quien es el quien prueba nuestros corazones, quien Él sabe la intención con la que hacemos las cosas. Así es de que Obed significa siervo. El Señor quiere que usted y yo seamos siervos del Señor. Que usted sea una sierva del Señor, que se levante para honrarle, para exaltarle, para glorificarle. Quizá ya tiene mucho tiempo que sintió usted la presencia del Señor, el gozo del Señor manifestándose en su casa, en su matrimonio, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Quizá ya tiene rato que se derramó una lágrima de alegría, no de tristeza, sino de alegría, porque el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, estaba fluyendo en su casa. Pues yo le digo hoy, levántese y recupere ese espacio que le pertenece al Señor. Entréguele su corazón al Señor, su mente, sus emociones, sus pensamientos. Ya no sea usted, sino deje que el Señor sea en usted cada día. Así es de que si nosotros queremos que la presencia del Señor habita en nuestra casa, debemos de ser siervos de corazón. También otra de las cosas de que debemos manifestar en nuestros hogares, en nuestras casas, es la humildad, la sencillez, ¿verdad? Ya no al orgullo, ya no a la vanagloria, ya no a las vanidades, ¿verdad? Ya no a las cosas de este mundo. El mundo de sus deseos pasa, dice, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que anhelemos cada día más del Señor, ¿verdad? Así como anhelamos muchas veces tener algo que de repente vimos en el supermercado, que vimos en un almacén, como queremos ver, nos gustó algo y lo queremos en nuestra casa, pues así debemos, aún más debemos de anhelar tener la presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestras familias. Así es de que hoy yo los exhorto y los animo en el nombre de Jesús a que seamos siervos de corazón, siervos y siervas humildes, que anhelemos cada día que la presencia del Señor se manifieste en nuestros hogares, ¿verdad? Así, mire, así se van a acabar esos pleitos. Hay quienes les gustan los pleitos, no dejan de pelear en su casa, porque no dejan también que el Espíritu Santo tome el control de su familia. Entonces, los bendecimos y los animamos a que anhelen más del Señor. Terminemos bien este año buscando la presencia del Señor. Levántese en oración, levántese en la lectura de la palabra y levántese exaltando el nombre de Dios. Hoy vamos a orar entonces en el nombre de Jesús y créale usted al Señor. Y no diga, yo ya no siento nada, pues yo creo que el Señor ya no me quiere, se olvidó de mí. Pues deje de estar hablando de esas cosas, porque el Señor anhela estar con nosotros cada día. Solo tenemos que levantarnos y también anhelar de Él. Así es de que cierre ahí sus ojitos y créale al Señor esta palabra, que así como este hombre fue bendecido con toda su casa, así usted y yo vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, porque la presencia del Señor
va a estar habitando cada día de nuestra vida en nuestras casas. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por esta palabra tan preciosa, tan especial, que nos motiva, Señor, que nos alegra, Señor, que nos da dirección, Señor. Muchas gracias te damos con todo nuestro corazón por este ejemplo precioso que tú nos das a través de la vida de este hombre llamado Obed-Edom, Señor. Un siervo que con todo su corazón cada día te servía, Padre. Y así como él te servía desinteresadamente, lo hacía con todo su corazón, Señor Jesús. Tú lo bendijiste, Padre, y no solamente a él, Señor, sino a toda su casa y a todas las cosas que él tenía, Señor. Tú diste prosperidad, tú diste bendición en abundancia, Padre. Así el día de hoy sean bendecidos los hogares, las casas de tus hijos y de tus hijas que anhelan tu presencia cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Que algo precioso, Señor, que algo sobrenatural suceda en este momento, Padre, en el corazón de tus hijos, Padre Celestial. Queremos terminar este año, Señor, bendecidos, llenos de tu presencia, Señor. Que nuestras casas, Señor, sean bendecidas con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas, Padre. Tú no dejas a nadie fuera de esta bendición, Señor, porque ahora nosotros somos templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio tan grande. Perdónanos si a veces se nos olvida cuál es nuestra posición en ti, cuál es el privilegio que tú nos has dado, Señor. Pero hoy retomamos, Señor, ese privilegio y esa gran bendición como hijos tuyos que somos, Señor, para poder cada día buscar tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque a pesar de que a veces somos infieles, porque a pesar de que a veces te fallamos, tú sigues siendo fiel para con nosotros y nos sigues visitando y sigues redarguyendo nuestro corazón para que nosotros sigamos adelante cada día. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús por la bendición tan grande, Señor, que nos das de poder tener tu presencia en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú estás entrando nuevamente a esos hogares, Señor, donde solo había problemas, donde solo había divisiones, donde solo había pleitos, Señor, donde solo había chismes y contiendas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú estás tomando el control, Señor, de esas familias, porque tú quieres habitar nuevamente, Señor, en esos hogares, Señor. Gracias porque tú quieres tomar nuevamente, Señor, el centro de atención de nuestro corazón, de nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque eres tan precioso para con nosotros. Cada día queremos anhelar más de tu presencia, cada día queremos anhelar más de ti. Y así como Obed-Edom fue bendecido, hoy tomamos, Señor, esta palabra para cada uno de nosotros y creemos que nuestros hogares van a ser bendecidos con tu presencia maravillosa. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz, el gozo y la bendición del Señor entonces esté en su hogar, con su familia, y cuidemos lo que el Señor nos ha regalado este día. Que Dios los bendiga.